El Ministerio Público informó de la captura de 7 presuntos narcotraficantes, miembros de la banda denominada Triángulo Criminal. Los individuos fueron capturados tras 9 allanamientos que realizaron las fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y personal del Ministerio Público. Entre los capturados se encuentra el presunto líder de la estructura, Wilber Arnoldo Cabrera Franco, alias el comandante Lacandón, quien según las autoridades establecía los lugares donde podría aterrizar aeronaves con droga y luego cómo sería el traslado a México. También fueron capturados Lorenzo Sacul, alias El Lencho, Servin Manolo Acté Córdoba, alias El Manolo, Elder Acté Córdoba, alias El Elder, Renato William Tot y Co, alias El William, Vicente Sacul, alias El Chente, Amilcar Rocael Leal de León, alias El Rocky, y Marcelino Actepop, alias El Lino. El jefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público explicó cómo operaba esta banda criminal. En el año 2021 se tiene conocimiento de una organización criminal, la cual ha sido desarticulada en su primera fase. A través de esto logramos identificar una conexión dentro de la organización criminal que se desarticuló, en la cual se dedicaba al tema de organizar y coordinar el traslado de droga de las aeronaves que venían directo desde Sudamérica. Al identificar esta conexión, Ministerio Público con Ministerio de Gobernación y Ministerio de Defensa realizan este seguimiento e identificación de los partícipes. A través de esto, pues, se realiza la identificación de un líder denominado como Wilber Arnoldo Cabrera Franco, alias Comandante Lacandón. Esta persona era la encargada de realizar la identificación de lugares para establecer dónde se podría bajar las aeronaves y asimismo también tener las conexiones y poder identificar de qué manera se hacía el traslado de la droga. Dentro de los miembros de la estructura criminal se encuentran coordinadores, quienes se encargaban de dar instrucciones a las personas para trasladar la droga y almacenar esta droga y así resguardarla para posteriormente trasladarla a México. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, se refirió al trabajo que la institución realiza contra el narcotráfico. En ese sentido, podemos manifestarles que hoy estamos dando esa respuesta contundente al pueblo de Guatemala. Desde el Ministerio Público continuamos combatiendo de manera contundente la narcoactividad, un flagelo que afecta el desarrollo de nuestro país. Este día, gracias a la coordinación mencionada entre los Ministerios de Gobernación, Ministerio de la Defensa, como la primera acción coordinada del Centro Integral de Narcoactividad de Guatemala, que recientemente implementamos para hacer las coordinaciones necesarias interinstitucionalmente para lograr los mejores resultados. Mediante este trabajo coordinado logramos la desarticulación de una estructura criminal dedicada al narcotráfico tras ejecutar 9 diligencias de allanamiento en Alta Verapaz y Petén. Las investigaciones también determinaron que algunos líderes comunitarios colaboran con la estructura para evitar el arribo de la policía a los lugares donde se descargaba la droga. Muy bien, comencemos entonces con este análisis. De hecho, ayer le dábamos a conocer a ustedes que se había dado una donación de unos helicópteros. Evaluábamos también lo importante que era poder tener estos medios de transporte para las fuerzas de seguridad, que también era importante en distintos operativos en los cuales se veían limitados. Pues resulta que estos helicópteros fueron utilizados ya en el operativo que se ha realizado durante este día, y es muy importante porque también de esta forma es que logran dar con el objetivo que era la captura y la desarticulación de esta estructura criminal denominada Triángulo Criminal.
Fíjese, Sandy, que como le explicábamos ayer a los guatemaltecos, efectivamente los helicópteros son una necesidad vital para este tipo de operaciones y ya lo estaban viendo en la televisión. Pero lo que uno tiene que entender es cómo funcionan las estructuras. Estas estructuras también tienen exploradores. Estos grupos son los grupos que efectivamente revisan en qué fincas pueden armarse las pistas o en qué lugares pueden armarse las pistas, cómo contactar a los líderes comunitarios para cerrarle la brecha al ejército y a la policía, por dónde, qué rutas utilizar para sacar la droga para México por distintos puntos, ya sea aéreo, ya sea terrestre, y qué otros tipos de equipo necesitan, radios, casas de seguridad, armamento, entrenamiento, etcétera. Todo esto lo hacen estas estructuras. Por eso es que es tan importante entender que cuando se hace una captura de estas, lo que vendrá después serán muchas capturas más, porque efectivamente la gente normalmente para protegerse tiende a dar información y qué bueno, y en otros casos pues se les puede dar algún tipo de prebenda legal para que efectivamente puedan trasladar información, ser colaboradores eficaces, claro. por ejemplo. Pero en términos generales creo que este tipo de coordinación debe ser el esfuerzo constante del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Ejército. Yo quiero ir con unos datos para que podamos comprender un poco más sobre esta estructura y también la forma en la que las investigaciones dieron con ellos y la forma de operar. Así que vamos a ir directamente con estos datos porque según la investigación, pues esta estructura criminal coordina las planificaciones para la recepción de aeronaves que estaban cargadas de droga denominada cocaína, claro, según se da a conocer por el Ministerio Público. Los envíos de droga provenían principalmente de Sudamérica en colaboración con elementos del cártel mexicano denominado Jalisco Nueva Generación, que por cierto ese cártel también ha tenido bastante influencia y bastante territorio ha cobrado en cuanto al manejo de estos ilícitos en Guatemala también, las relaciones que ha mantenido con estructuras guatemaltecas. El operativo Triángulo Criminal se deriva de una investigación realizada desde el 2018. No es una situación que acaba de dársele seguimiento. Desde el 2018 fueron identificados y se le fue dando seguimiento para lograr entonces desarticularla. Por cierto, se ha dividido en diversas fases. Durante la primera fase, el líder de la estructura, identificado como Wilber Armando Cabrera Franco, alias el comandante Lacandón, fue detenido en el 2021 junto a 14 integrantes más. Imagínense lo fuerte que también era esta estructura. Vamos con otros datos, porque la estructura localizaba pistas de aterrizaje que eran clandestinas para rentarlas y utilizarlas. Coordinaba, de hecho, la búsqueda de personas para la descarga y el traslado de la droga y de personas para bloquear el paso de las fuerzas de seguridad pública. Y de hecho hemos visto algunos operativos donde pobladores utilizan incluso a mujeres y niños, claro, como escudo, como barreras protectoras para que no lleguen al objetivo, o mientras quemaban incluso las aeronaves también. Además amenazaban y planificaban atentados en contra de personas que pidieran delatarlos con las autoridades. Es decir, la población por una parte se sentía ayudada porque también pues daban ciertos beneficios para decir, bueno, les conviene más estar con nosotros porque no les va a faltar nada, y los que se oponían o los que estaban entonces en contra de esta situación y pretendían delatarlos, pues bueno, los callaban para siempre, ¿no? Así es. Yo creo que algo que es muy importante, Sandy, que los guatemaltecos entiendan, y aquí lo están viendo claramente, es que las investigaciones contra estructuras criminales no se pueden realizar de un día para otro como la gente lo cree. No es cierto. Duran muchos años. Unas duran 4 años, otras duran 6 años, otras duran 10, 15 años. Y conforme el tiempo pasa, hasta que se logran desestructurar todas estas bandas criminales. Pero se lleva mucho tiempo. Es un trabajo meticuloso, es un trabajo altamente profesional que tiene que hacer el ejército, la policía, conjuntamente con el Ministerio Público. Y es la única forma. Qué bueno que estemos viendo este tema porque es importante que los guatemaltecos lo entiendan en la realidad en que se vive en estos departamentos. Y los carteles mexicanos
ya no solo están asentados en Guatemala, sino que manejan mucha parte del territorio nacional. Por eso es importante el equipamiento del ejército, de la policía y de las fuerzas de seguridad y de inteligencia del país. Licenciado, usted que es especialista en áreas de seguridad y que también ha estado relacionado también con pues el tema de las tácticas y estrategias, ¿qué hubiese pasado si las fuerzas de seguridad no tuvieran estos helicópteros que hoy fueron también muy importantes para el operativo? ¿Cuál hubiera sido el riesgo también de poderlo realizar? Porque si no se tenían los helicópteros, igual se tenía que realizar, pero cambiaba un poco la táctica, ¿no? Enfrentamientos armados. Era casi seguro que cuando no se tiene el helicóptero o las aeronaves para evacuar rápidamente a la gente, la posibilidad de un enfrentamiento armado es sumamente alto. Los carteles en Guatemala tienen armamento, tienen toda la logística necesaria y pueden utilizar niños y mujeres, como usted muy bien lo planteó, precisamente para provocar muertes y después repetir en contra del ejército o de la policía. Por eso es que es tan importante que efectivamente se fortalezcan y se respalde a las fuerzas de seguridad, tanto al ejército como a la Policía Nacional Civil, de manera legal, para que cuando hayan este tipo de enfrentamientos no tengan la problemática que se corre normalmente de ir a prisión, sino poder tener una medida sustitutiva de arresto domiciliario. Llama la atención estas estructuras, licenciado, ya casi para ir concluyendo también con el análisis de qué forma están operando. Vemos también cómo el narcotráfico pues busca la manera de protegerse, de poder actuar, y las formas también en las que ciertos pobladores también entonces están contribuyendo a estas estructuras. Una estructura bastante fuerte, ya mencionábamos, uno de sus líderes cayó en el 2021 con 14 integrantes más. Hoy vienen otros y el punto aquí es: ¿será que se ha logrado desarticular completamente o cómo es que pueden migrar incluso la forma de operación de estas estructuras que son bastante fuertes, ¿no? Lo que sucede es que los relevos son casi que inmediatos, entonces es un proceso constante de trabajo de inteligencia y de investigación criminal. No es tan simple como la gente lo ve, porque efectivamente los relevos ahí están, es decir, por mucho que hayan capturado al Chapo Guzmán en Estados Unidos y lo hayan extraditado, no significa que el cartel de Sinaloa se desintegró. Los relevos ya estaban. Entonces, lo mismo sucede en Guatemala. Por eso es que es tan importante la tecnología, el equipamiento, el profesionalismo y la coordinación interinstitucional para dar resultados como este, que son verdaderamente satisfactorios y que merecen el aplauso de los guatemaltecos. Porque una estructura que se logra desarmar es una estructura que produce menos daño a los jóvenes con drogas en el país. Cerramos así entonces este análisis con detalles sobre este mega operativo que se realizó, que logró la captura de varios narcotraficantes. Vamos ahora a continuar.